Para dar una mirada en materias de seguridad, ya sea en persecución penal, qué pasa con control de armas, por ejemplo, son temas que se están abordando en estos días, pero también una mirada desde el punto de vista de la Convención Constitucional, cómo se están abordando todas las materias judiciales en la práctica. Vamos a estar conversando de eso junto a Pedro Ortuzquetegui, abogado penalista, ex fiscal también. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Hola Bárbara, muy buenos días. Pero vamos a aprovechar muy bien esta dualidad entre abogado penalista y ex fiscal para abordar justamente estas materias que tanto nos están preocupando y ocupando en los últimos días. Partamos con lo primero, a propósito de la delincuencia, a propósito de la persecución penal. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo ves que las dificultades que se han ido imponiendo en estos últimos años, ya no solo meses, para poder perseguir los delitos? Bueno, la tendencia en general en Chile es que existe un universo de alrededor de 1,5 millones de causas anuales, que no mucha gente sabe que el sistema penal recibe esa cantidad o ese flujo promedio de causas anuales que se distribuye en todas las fiscalías regionales y que alrededor de la mitad de ellas, es decir, alrededor de unas 700.000 causas, termina con un archivo provisional. Por lo tanto, el desafío siempre en Chile ha sido tratar de mejorar la persecución penal a fin de poder desarticular la mayor cantidad de bandas posible o grupos criminales que en definitiva son los que cometen un número determinado de delitos en forma más concentrada. Se ha hablado de una cifra de 80-20, es decir, un pequeño porcentaje de individuos comete una gran cantidad de delitos, que son en definitiva donde hay que concentrar los esfuerzos, tanto de la policía como de las fiscalías, para efecto de perseguir este fenómeno. Ahora, ¿qué ha pasado últimamente con las cifras? ¿Qué ha pasado un poco con la realidad? Que tenemos tres focos muy importantes de delincuencia totalmente, o fenómenos delictivos totalmente distintos. Uno, lo que está pasando en la zona norte, particularmente en Iquique, que lo ha mencionado muchas veces el fiscal regional de Tarapacá, que es el fenómeno relacionado directamente con la migración, sin hacer calificativo respecto al fenómeno propiamente tal, el hecho concreto que hoy día el 75% de los delitos relacionados a esa zona, vinculados a drogas, está relacionado con extranjeros y ha aumentado notoriamente la violencia. En segundo lugar está el fenómeno de la región metropolitana, que está vinculado con violencia principalmente anarquista, que es la que estamos viendo relacionado, por ejemplo, a los días bienes en el centro de Santiago, los veroles blancos, los liceos, y también estas bandas también vinculadas a extranjeros, los portonazos, y finalmente el fenómeno delictual que está relacionado más que nada a terrorismo, que es la zona o la macrozona sur, vinculadas a las ORT y a la coordinadora Arauco Mayeco, que tiene ya una trayectoria de más de desde el año 92 en adelante, pero que tiene que ver ya, a mi juicio, con un fenómeno que supera la realidad policial, los recursos policiales y también el ámbito judicial, y tiene que ver ya con una intervención, a mi juicio, de otro tipo de orden, más severa y más dura. Bueno, justamente se ha puesto sobre la mesa la necesidad de contar con mejores y más herramientas de inteligencia en estos temas que usted menciona que son bien de fondo, porque lo han dicho las autoridades. Una cosa es correr a un comerciante ambulante de una mafia hacia el lado y otra cosa es desbaratar la mafia. Lo mismo con lo que ocurre con el narcotráfico, con lo que está pasando también en la Araucanía. Ahí hay una falencia que tenemos que de alguna manera abordar. Bueno, la reacción que tuvo el gobierno en el caso del barrio Meix, que por circunstancias profesionales me toca conocerlo mucho, digamos, se produjo única y exclusivamente por la muerte de Francisca Sandoval. Y si Francisca Sandoval no hubiera tenido una vinculación ideológica con el gobierno de turno, no hubiéramos tenido la reacción ni los términos, como por ejemplo copamiento policial, que se están utilizando hoy día, ni tampoco habríamos tenido todo el empuje que se ha hecho, por ejemplo, para limpiar el comercio ambulante del sector. Tampoco habríamos tenido los inspectores municipales de la Municipalidad de Santiago, que ha tolerado el comercio ambulante en toda la comuna y Estación Central, retirando los
los toldos, los famosos toldos azules, fiscalizando fuertemente las armas que existen en el sector, si es que no hubiera ocurrido un hecho puntual como ese, que generó una presión desde la base electoral, desde el propio gobierno, porque habían atacado a alguien que pertenecía a su sector político, y que son las personas que finalmente son las que llamaron a la marcha ese día de la Central Clasista de Trabajadores. Personalmente yo solicité por ley de transparencia a la delegada presidencial que me enviaran la solicitud de permiso de marcha de ese día, para entender cómo se había producido este incidente. Y la verdad es que esta Central Clasista de Trabajadores, dentro de su propia página web, no tenía responsable, no tenía representante, públicamente llamaba a luchar por todos los medios, incluidos los violentos, la defensa de sus principios, y por lo tanto era absolutamente previsible que una marcha convocada por una organización anónima como esta terminara en incidentes violentos. Por lo tanto, nunca debió haber sido autorizada, y la muerte de Francisca Sandoval perfectamente podría haber sido previsible, porque en ese lugar, un mes antes, se habían producido incidentes extremadamente graves, donde los mismos comerciantes ambulantes habían golpeado gravemente a un estudiante. No sé si tú lo recuerdas, pero entre varios comerciantes ambulantes, entre ellos un comerciante ambulante que tiene la calidad de víctima, de acuerdo al Instituto de Derechos Humanos, participó en la golpiza de un estudiante que participaba en una marcha. Por lo Pero, tanto, ese fenómeno está. es bien complejo lo que dice, porque si en este caso el detonante termina siendo el asesinato de esta joven, bueno, si miramos entonces, y en general no es algo tan nuevo, porque cuando vemos accidentes o atropello, por ejemplo, estamos acostumbrados a ley, Emilia, ley, dependiendo de la persona que catilla eso, cuando se habla de la Araucanía, si es que el fallecido es un comunero de la lucha o del sector que se atribuye la lucha al pueblo mapuche, se genera un impacto mediático muy distinto a que si es un trabajador, como en los últimos casos. Entonces, ¿tenemos que depender de los asesinatos o no, o de casos tan extremos para que se tomen medidas? Esa va a ser, en el fondo, la lógica con la que se esté actuando. Es preocupante. Es extremadamente preocupante que eso sea así. Es extremadamente preocupante también que las decisiones políticas se muevan por las encuestas, y las decisiones políticas también no sean reflexivas al fenómeno. Yo le comentaba a mi alumno el otro día respecto a, es como el virus del COVID-19, nosotros no lo vemos, pero causa consecuencias que finalmente terminan en los hospitales públicos. Es como si la autoridad, sabiendo que existe un virus que está provocando consecuencias incluso fatales en la población, no decretara un estado de catástrofe por razones de salud. Es exactamente lo mismo. Hoy día tenemos fenómenos, por ejemplo, en la Araucanía, que están provocando muerte. Es decir, hay personas civiles inocentes que no tienen por qué sufrir las consecuencias de la violencia, y que el Estado está obligado a ampararlos y protegerlos por la actual Constitución, y eso no está ocurriendo por razones de orden político, por afinidades políticas. Y eso es lo terrible. Y estas personas están pagando con su vida, con su salud, con heridas, con sus tierras, con su patrimonio, porque muchas de esas familias están perdiendo sus terrenos, no pueden producir, no pueden, las empresas forestales también están siendo afectadas porque no pueden trabajar sus predios forestales, porque las autoridades políticas, por razones políticas, no se atreven a tomar medidas que ante este, entre comillas, podemos llamarlo así, enfermedad, que es evidente y que está causando lesiones a la población, no se toman las medidas que se tienen que tomar de resguardo a la gente que no está involucrada en esto. En este mismo contexto y las medidas que se están anunciando o se buscan tomar para poder abordar este problema de forma integral, no solo en la Araucanía, sino que en todo Chile, control de armas, la prohibición de tenencia de armas, ¿cómo ve usted eso? Porque ha generado debate en todos los sectores. Y bueno, hoy día en el Mercurio justamente, eh, en mi ex gremio, entre los fiscales, salió justamente una pelea bastante interesante donde el actual presidente Francisco Bravo salió defendiendo la posición del gobierno de controlar justamente a tasa cero el uso de armas de fuego en civiles,
y obviamente recibió el cuestionamiento de otros fiscales de distintas regiones, señalando que esa posición no puede ser la de los fiscales de Chile, sino que es la posición personal, situación que finalmente aclaró. Claro, Francisco tiene una posición política que es conocida al interior del gremio y que eso se entendió justamente como un apoyo político a la posición de la ministra del Interior, que es Sitch. Entonces, en ese sentido, creo que la propuesta hecha por el gobierno es extremadamente eh, infantil, muy apresurada, sin estudio y sin un razonamiento lógico. Y el ejemplo concreto lo tenemos a la vista, por ejemplo, en el caso de Villarrica, el caso que acabamos de ver, que la persona que tuvo que usar armas de fuego le provocó la muerte a un comunero mapuche, él también pertenecía a una comunidad, y por hacer uso de la legítima defensa que está establecida en el Código Penal, le causa la muerte a otro en forma legítima de acuerdo a la ley. Si esa persona no hubiera tenido un arma de fuego, no habría podido defenderse y eventualmente podríamos haber estado en una situación contraria, es decir, que la víctima de un delito habría fallecido. Hoy día, la única forma eficaz de ejercer la legítima defensa dentro de los límites de la propiedad de una persona, porque en Chile el porte de arma de fuego, y eso es importante que la gente lo tenga claro, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, el porte de arma de fuego en la vía pública en Chile hoy día es extremadamente limitada. Prácticamente no hay ningún civil autorizado en Chile. Creo que son 5, 6, 7, 8 personas, muy pocas, pero prácticamente ningún civil puede andar con un arma de fuego en la calle. Eso para que... O sea, para que tenga claro, una persona que tiene debidamente inscrita su arma la puede tener en su casa, En un su lugar que casa. esté establecido, pero no portarla ni andar por la calle con ella. Exactamente, y de hecho hoy día la ley establece condiciones de seguridad, tenencia de esa arma en la casa, en una caja fuerte. O sea, Claro, hoy no día la mano al alcance de un niño, por ejemplo, entre otras. exactamente, es muy estricta hoy día la tenencia de un arma de fuego. Por lo tanto, no podemos hablar que hoy día la tenencia de un arma de fuego particular en una casa es algo hoy día poco regulado o irresponsable. Esto no es así. Y por lo tanto, hoy día, un arma de puño o un arma de caza, como las que se usan en el campo para poder cazar hierro, para controlar plagas, etcétera, que fue justamente una de las discusiones que planteaban los fiscales del sur, no puede ser un elemento prohibido para aquellas personas civiles que las utilizan para fines lícitos o eventualmente requieran defenderse ante una agresión ilegítima. Nosotros no podemos privar a una persona que no pueda defenderse eficazmente frente a una agresión, porque esa agresión, y en mi caso yo fui fiscal jefe de delitos violentos en la zona sur de Santiago, por lo tanto a mí me correspondió ver muchos casos de personas que fueron asaltadas en sus casas y que pudieron repeler esos asaltos porque tenían armas de fuego debidamente inscritas. Y que si no hubieran tenido esas armas debidamente inscritas, habrían perdido la vida ellos y habrían perdido la vida sus hijos. Por lo tanto, yo no puedo avalar una medida que le pueda causar la muerte en el futuro a ese padre, a esa madre o a esos niños. Por lo tanto, hoy día eh, no podemos prohibirle a la población que se defienda con el único medio eficaz, y particularmente en un momento en que el Estado es especialmente ineficaz en el control preventivo de la delincuencia y está fallando lamentablemente en la persecución penal de las bandas organizadas que están operando en Chile. Ese es justamente un punto que los críticos de la medida han anunciado. En el fondo, ¿quién podría estar en desacuerdo que ojalá nadie tenga armas, nadie las necesite, ni las personas para defenderse, ni los delincuentes, ni nadie, ¿cierto? Pero realmente, ¿cómo podría aplicarse esto? Y de hecho, la ministra Isquia Siches dio unas cifras que le rebatieron después. Ella dijo que el 80% de las armas incautadas a delincuentes estaban debidamente inscritas desde el grupo de armerías, y otros han dicho que esa cifra no es correcta, que es muchísimo menos, un porcentaje importante son o hechizas o robadas o con la inscripción borrada, que ya no se puede identificar desde dónde vienen. E incluso hay grupos que tienen armamento de guerra que no está al alcance de las personas que pudieran comprarla legalmente. Bueno, esto es súper sencillo de entender. Es súper sencillo de entender. Cuando usted a, a la criminalidad organizada y a la criminalidad más simple
usted le elimina una fuente de abastecimiento de armas que puede ser en una menor medida las armas robadas, que la gente que va a robar a las casas roba de todo, roba dinero, televisores, y si hay un arma la va a robar también como parte de un objeto mueble que tenga algún valor económico, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la medida que pueda vulnerar la caja fuerte donde se tiene que mantener esa arma de fuego y la roba, eventualmente la puede revender en el mercado ilícito como vendería una rueda, una radio, etcétera. Pero si supongamos que logramos eliminar las 700.000, 800.000 armas inscritas que hay en Chile, las eliminamos. A todo esto, el Estado tiene que pagar. Y si hablamos de un Estado que se supone que tiene que cubrir numerosas necesidades sociales, ¿no es cierto? En salud, educación, vivienda, y vamos a gastar alrededor de 500.000, 300.000, 700.000, dependiendo del arma, pagar el Estado por cada una de esas armas a los particulares, habiendo múltiples necesidades, bueno, no sé, pero el hecho Claro, es un que hay tema que pagarlas. práctico no menor, que se habla poco en Así es, el costo económico. exactamente, que es gastar plata del Estado en eso es absurdo, pero supongamos que sea así, se eliminan todas esas armas, lo que hace, y como está registrado en todos los fenómenos delictuales, es que el criminal lo que hace es buscar otra fuente de abastecimiento del arma, que es el 80% o el 70% de las otras armas que tiene. Y eso es lo que se denomina hoy día contrabando, que es decir, ingresar armas de otras partes del mundo. O sea, de hecho, prácticamente todas las armas, lo que es armamento de guerra, proviene principalmente de Argentina e incluso de otras partes. Me atrevo a decir que probablemente de Venezuela, de Colombia, etcétera, y está presente en Chile. Pedro, nos queda muy poquito tiempo, pero no nos podemos dejar de hacer el comentario. De todo lo que está hasta ahora aprobado en la convención, en el borrador, en términos judiciales, ¿qué cosas le parecen bien, qué cosas le preocupan? O ya definitivamente no le gusta cómo quedaron. No, no me gusta cómo quedaron. Creo que es un muy mal proyecto de borrador y un muy mal proyecto de constitución para Chile. Creo que en eso hay que ser muy claro y transmitir a la gente y explicarle que es un muy mal proyecto. Yo no creo que nadie que responsablemente haya leído el borrador puede tener una opinión positiva del proyecto en general, porque uno tiene que pronunciarse finalmente por el proyecto total, con sus defectos y si tiene virtudes respecto a sus virtudes. En lo que se refiere a nuestra área, que es el sistema de justicia, hay un punto central que me parece absolutamente nocivo, que es eliminar el poder judicial. Y eso lo tiene que entender la población. El proyecto de nueva constitución elimina el poder judicial como tal, lo elimina. Por lo tanto, es un peligro para la democracia muy importante. Hoy día el poder judicial es el poder que controla el resto de los poderes, es decir, controla al presidente y a sus ministros y controla al poder legislativo, así como a todo el resto de la población, a través de sus resoluciones judiciales, a través de ejercer la jurisdicción, y ha sido nuestra tradición occidental desde siempre como república. Por lo tanto, eliminar al poder judicial. De hecho, se elimina en los tratos honoríficos que hoy día actualmente tiene su excelentísima referido a la Corte Suprema, la ilustrísima Corte de Apelaciones y sus señorías de los tribunales inferiores de justicia. Ya, o Se sea, este elimina cambio a sistemas de justicia tiene que ver también con tratar de bajar el rango de alguna manera. Era una crítica que le hacía desde absolutamente, el inicio. absolutamente. Se politiza la designación, la fiscalización del comportamiento de los jueces y finalmente la remoción de los jueces a través del Consejo de Justicia, que no va a estar compuesto por jueces, sino que va a estar compuesto minoritariamente por jueces, por 8 jueces. La gran mayoría va a estar compuesta por designación finalmente de carácter político. Y eso es tremendamente peligroso porque afecta también la poca autonomía que va a tener este sistema de justicia que ya no va a ser poder y por lo tanto no va a poder controlar el buen funcionamiento de la democracia. En Se ese caso quería establecen, mitad y mitad en el Consejo, más o menos no, entre quienes forman no va parte a del... quedar mitad y mitad.
va a ¿Mm? quedar 9-8, va a quedar los jueces en una posición minoritaria. Y eso es peligroso hoy día, muy peligroso, sobre todo cuando está primando la ideología por sobre la razón. Hoy día tiene que primar la razón, tiene que primar el derecho a las resoluciones judiciales y no tiene que primar la ideología. La gente lo que quiere es justicia, no quiere que prime una posición política frente a una posición de justicia en lo que se está planteando. Y bueno, claramente con esto termino, eh, la dualidad de 11 sistemas de justicia y posiblemente más, porque la ley puede establecer más, de 11 sistemas de justicia paralelos al Sistema Nacional de Justicia es una real aberración, con un Eso montón es de cosas que el no pasan. pluralismo jurídico. Si es que eventualmente hubieran los 11, podrían haber menos si es que el pueblo no quisiera algunos, ¿no? Pero pues, O claro, como que sea, podrían eventualmente haber 11 en paralelo. eventualmente pueden haber 11. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos quedamos muy cortos porque estos temas Bueno, dan para mucho, pero Pedro, muchas gracias por haber conversado con nosotros, que tengan un muy buen día. bueno, Bárbara, muchas gracias y bueno, estamos conversando. Esté muy bien. Noticias en Desarrollo, pues nos dejamos todos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.